Vamos a iniciar nuevamente el programa Preguntas y Respuestas. La primera que responderemos será esta que viene de José Villanueva y dice: ¿me podría explicar los siguientes versículos? Segundo de Crónicas 18, 18 al 21. Ya se ha contestado recientemente en el programa anterior. José Villanueva: ¿cuál es la postura correcta? ¿Dicotomía o tricotomía? He visto que las dos posturas ofrecen varios argumentos. Yo pienso que a la luz de la Escritura son alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuál es la correcta, según la Escritura? Espero que se entienda la pregunta. Esta discusión de tricotomía, dicotomía, etcétera, etcétera, es otra de las grandes discusiones, yo diría, pseudo-teológicas o, permíteme decirlo de otra manera, filosóficas. La Biblia enseña que el hombre es un ser compuesto de parte material, el cuerpo, y de parte espiritual, que se puede dividir en espíritu, alma, corazón, mente, riñones en la antigua versión, conciencia, etcétera, etcétera. La discusión famosa sobre si son 2 o 3 partes en el hombre no va a ninguna parte. Y nunca se pondrán de acuerdo los seguidores de cada postura. Melvin Cubillo: así es, pastor. Se está refiriendo al vídeo Rechazo y consecuencias del programa. Así es, pastor, el cortejo divino de ese hermoso día tendrá 2 grupos de personas. Tenía 2 grupos de personas. Los que venían con él desde Betania y los que le recibieron en Jerusalén. Hoy, tristemente, también hay 2 grupos de personas: los que caminan con él y los que solo quieren ver milagros y obtener beneficios, y estos son los que preguntan: ¿quién es este? Versículo 10. Ya para ese día Jesús no era un desconocido y aún así le rechazaron. Las consecuencias de rechazarle son las mismas. Quien veía a Jesús veía a Dios en Jesús. Él es el discurso absoluto y exhaustivo de Dios y no hay excusa alguna. Dios mismo pronunció su logos en Jesús de Nazaret, ese profeta con mayúscula que entró triunfante ese hermoso día a Jerusalén y cumpliendo al pie de la letra la profecía mucho antes de comunicada. Gracias, Pastor Samuel, por compartir el mensaje que el Espíritu Santo puso en su corazón. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud. Un abrazo desde Costa Rica. Gracias por tu comentario. Antonio Gavarri: mi pregunta es sobre el milenio. Terminados los 1000 años, el diablo es desatado. ¿Qué pasará con los hombres que se hayan quedado? ¿Serán salvos? ¿Serán arrebatados? Hermano Antonio, el arrebatamiento es antes del milenio y no después. En la segunda venida, los que se quedan representan al Israel salvo, que entra con Cristo al milenio, y los que son tomados son echados en las tinieblas de afuera porque no eran salvos. Te recomiendo un repasito a la doctrina de los últimos tiempos para que puedas encajar bien todas estas cosas. Ángela Silva: en Juan 3:16 podemos tener la comprensión de los 3 verbos de salvación del Dios Trino, es decir, quién, cómo y, como dice Gálatas 4:4, cuándo, para que la redención de la salvación mediante la fe se haga realidad, es decir, el Padre por nosotros, el Hijo con nosotros y finalmente el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, esa es la situación de la vida de salvación. Ángela Silva: ¿cuántas posiciones tiene el proceso de la santificación? Primeramente, santificación posicional, que puede entenderse como la que Dios ve en el creyente porque estamos en Cristo, y Cristo fue hecho para nosotros santificación. Santificación práctica, que es la santificación que se experimenta
o que experimenta el salvo y que debe ir progresando día a día para ser semejante a Jesús. Santificación definitiva que se alcanza en la glorificación, donde el pecado ya no va a estar presente y afectar al creyente. Manuel, en Mateo 9, 2 y 6, Marcos 2, 5, Lucas 5, 20 y 24, Lucas 7, 48, Cristo perdonaba pecados antes de ir a la cruz, porque tuvo que morir en la cruz, sufrir y resucitar para perdonar nuestros pecados. Dios perdonaba los pecados antes de la cruz, pasándolos por alto en vistas a que sería cancelada la deuda en el sacrificio de Cristo. Si no fuera así, Dios no podría perdonar pecados porque sería una ofensa a su propia justicia. Era necesario que Jesús muriese para extinguir totalmente la deuda del pecado. Esclavo de Cristo, dice: con todo respeto, estimado pastor, pero la palabra mundo puede tener muchos significados dependiendo de su contexto. Puede usted comprobarlo, por ejemplo, en el diccionario de Cohen-Kilter. La palabra mundo, cosmos, puede usarse como una metonimia para hablar de la parte por el todo. Eso no es un capricho, ni tampoco acciones filosóficas a la exégesis. Es una forma legítima de ver los textos. Si Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos, ¿por qué se condenan? Porque no creen, dicen muchos, pero preguntamos, ¿acaso la incredulidad no es un pecado? Sí, es un pecado. Cristo pagó también por ese pecado, así que la incredulidad no tendría que condenar a nadie. La única opción viable es entender que Cristo pagó por todos los pecados de algunos. Solo así hay justicia a la sana exégesis. Nuevamente, la filosofía en la argumentación hace que la Biblia se ajuste al pensamiento del hombre. Lo que los llamados reformados modernos no quieren es entender que Cristo murió potencialmente por todos los hombres, pero virtualmente solo por los que creen. La expiación potencial hace salvable a todo hombre, pero solo se salva el que cree. Así lo enseña Pablo. Escucha la Biblia, por favor. Refiriéndose a Jesús, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera a Timoteo 4:10. Dejémonos de retorcer los textos para que digan que Cristo pagó todos los pecados de algunos. Es una verdad, de los que creen. Pero eso no lo dice la Biblia. Así, lo dice el teólogo con filosofía para mantener la posición de redención limitada. Sergio Fuentealba. En nuestra iglesia nos vamos a adentrar a estudiar el tema de eclesiología. ¿Tiene algún libro que recomiende respecto a esta doctrina para poder acompañar el estudio? Bueno, recomiendo el libro del Dr. Lacueva que se titula La Iglesia, Cuerpo de Cristo, de Editorial CLIE. Josías Escoto. ¿Jesús tuvo sangre de María? ¿Y de quién sino de ella? Porque fue concebido por el Espíritu Santo en ella. En la concepción Dios tomó todos los elementos de una humanidad de su madre, en este caso de María, para poder ser en todo semejante a los hombres. Jonatán, ¿por qué habrá sacrificios en el milenio? Ejemplo, Isaías 65, 17 en adelante. También la gente seguirá muriendo, pero la enfermedad no está presente. ¿Es así, Samuel, o no? No tengo una respuesta bíblica, pero creo que será figura representativa esos sacrificios del sacrificio de Cristo. Ahora bien, ningún sacrificio de animales puede perdonar el pecado del hombre, y han quedado sin uso
porque está presente el único sacrificio eterno, que es el de Jesús. En el milenio, la enfermedad puede estar suspendida, pero hay hombres que nacen, que por nacer en el milenio no son o no están exentos de pecado. Jonathan, una pregunta. Su profesor La Cueva, ¿quién fue su profesor? ¿Me preguntas quién fue el profesor del doctor La Cueva? Muchos. No te olvides que él estudió por años en la mejor universidad teológica, donde hizo su licenciatura y preparó su doctorado. Su preparación en teología e idiomas bíblicos la recibió de muchos profesores, pero sirvió esa capacidad para un retorno de él por sí mismo a la verdadera fe luego de su conversión a Cristo. Amada Giordano, quisiera por favor, si me puede explicar el versículo de Mateo 24-28. Es sin duda una consecuencia final del anuncio de su segunda venida, por tanto tiene que estar en consonancia con ese acontecimiento, es decir, en el capítulo 24 es un capítulo profético que habla de los tiempos finales, el sermón profético de Cristo. En ese tiempo habrá un conflicto mundial, donde miles serán muertos. Y recuerdo a los que están oyendo y que no han buscado el texto que citas de Mateo, que dice que donde están los muertos, allí estarán las águilas. En ese momento álgido de la historia humana, el Señor descenderá del cielo y resolverá la confrontación como Pablo enseña. Entonces, dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos los ejércitos convocados por este inicuo serán destruidos y muertos por la venida del Señor. Y para que no quede duda a qué inicuo se refiere, añade inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda a Tesalonicenses 2:9. De modo que donde están esos cuerpos muertos de ese ejército tremendo que el anticristo levanta contra Jesús, esos cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. ¿Para qué? Para comer los cadáveres. Ahí tienes la explicación del versículo. Deino, ¿cómo que Jesús murió por todos? Perdón, pastor, muy sinceramente, no sé si haya un versículo que diga explícitamente que el pago de Jesús fue por todos. Sería un poco contradictorio, ya que si Jesús pagó la deuda de todos, entonces todos van al cielo porque su multa ha sido pagada, y esto incluye el pago de la incredulidad, ya que es un pecado también. 1 Timoteo 4:10. No creo que sea un versículo suficiente para argumentar la expiación limitada, ya que Salvador de todos los hombres, puede significar otra cosa, como una gracia general para la humanidad, pero no en el sentido de pago de Cristo. También la frase mayoritariamente puede significar con un amor exclusivo. En este mismo programa contesté la pregunta y la he detallado más en otros programas anteriores. Quiero preguntarte, ¿por qué motivo dices que el Salvador de todos los hombres tiene que significar otra cosa que la que dice el versículo? ¿En qué te basas para afirmar que la palabra mayoritariamente, ese adverbio de modo, puede significar con amor exclusivo? ¿Dónde está eso? ¿Cómo puede tener ese significado? Es decir, Dios escribe en su palabra una palabra que tiene un significado que el lector no entiende. Cuando el adverbio de modo en el texto griego, ese adverbio de modo mayoritariamente, solo puede significar lo que se traduce y no otra cosa. Mayoritariamente, mayormente, o incluso, si quieres, especialmente. Eso es esa idea de buscar significado y sentido a las palabras de un versículo.
que no está en el versículo, es porque no estás dispuesto a aceptar lo que la Biblia dice, que Cristo murió por todos. Lo que hay que entender, amigo mío, es la sustitución potencial y la sustitución virtual de la que acabo de hablar en el programa. Deino, ¿por qué enseña que la fe es antes del nuevo nacimiento? Yo creo que Jesús lo dejó muy claro. Lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne para nada aprovecha. Sinceramente creo que en el griego la palabra nada se refiere a nada. También el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, por tanto debe Dios hacerlo nacer primero para que éste obedezca al mandamiento, Hechos 17:30. Aparte, Jesús es claro en mostrar que la soberanía del Espíritu en esta actividad, el viento sopla de donde quiere. Mi querido hermano, hace un momento decías que la palabra mayormente o mayoritariamente puede significar otra cosa. Y ahora dices que la palabra nada en griego es nada, mientras buscas otros significados para las que citas en el comentario anterior, a fin de mantener tu posición de redención limitada. Hay que ser honestos con el idioma. La fe no la genera el hombre, que entonces sí podría ser carne. La da Dios, junto con la gracia para salvación. Por tanto, el texto está incorrectamente usado aquí cuando dices lo que es de la carne, nacido de la carne es carne. Nada tiene que ver el sujetarse del hombre a la ley de Dios con la fe, porque es contraria a la fe. Por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es contrario a la fe que recibe y acepta en su ejercicio. Dios capacita al pecador por la obra del Espíritu Santo para que pueda creer y ser salvo. Primera carta de Pedro 1:2. Pero la fe no es el resultado del nuevo nacimiento o de la salvación, sino al revés. Como dijo Pablo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Como dice Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristian Doncel, ¿por qué Dios entregó al rey Acab a un demonio? Mira, no lo entregó. Ya era hijo del demonio por su condición perversa. Cristian Doncel, escuché a un calvinista decir que la Biblia versión Palabra de Dios para Todos, perdóneme la expresión, es una basura, al ser una versión dinámica y no ser literal. ¿Se puede decir eso de las Biblias con versiones dinámicas y que se invite a no leerla? Voy por partes. Primeramente, llamar basura a una Biblia, sea de traslación dinámica, de equivalencia dinámica, o sea, absolutamente literal, no solo es una herejía, es una perversión personal. Es cierto que las más fiables son las que traducen literalmente. Y si quieres algo muy fiable, pues un interlineal que te dice debajo de cada palabra griega lo que significa en castellano. Pero la equivalencia dinámica, no la versión dinámica, la equivalencia dinámica es un sistema de traducción que procura establecer claridad para el lector no habitual de la palabra, dando lo que equivale a la palabra que está escrita en el texto bíblico. Por ejemplo, hablar de expiación, muchos no lo entienden. Por eso, algunas Biblias de equivalencia dinámica dicen muerte sustitutoria. Cada uno puede elegir la versión bíblica que quiera, pero líbreme Dios de llamar de un modo irrespetuoso
a la Biblia, a la santísima palabra del Dios Santísimo. Manuel, en Lucas 23:34, Cristo, ¿a quién se dirigió por el perdón? ¿A los judíos o a los romanos o a los dos grupos? Mira, la Biblia enseña que no hay expiación para el pecado voluntario. Y el homicidio voluntario es un pecado que no tenía sacrificio expiatorio en la ley. De modo que aquellos que condenaban a Cristo no tenían técnicamente posibilidad de perdón porque no había sacrificio sustitutorio para ese pecado. Por eso la gracia de Cristo convierte el pecado de rebeldía en pecado de ignorancia, el pecado voluntario en pecado que se comete sin saber lo que se comete, para que pudieran recibir el perdón de sus pecados. La oración de Cristo tuvo lugar eficazmente en Pentecostés, donde se salvaron 3.000 judíos, que habían muchos de los cuales gritaron crucifícale, y más adelante otros 5.000 y así sucesivamente. La oración de Cristo tiene que ver con los judíos de aquel tiempo específicamente. Gabriel Mamani, ¿puede el cristiano ser maldecido o recibir la maldición del Antiguo Testamento? Primero, no sé qué maldición del Antiguo Testamento hay. No es posible que un cristiano reciba maldición, porque hemos sido hechos bendición en Cristo Jesús. Dani. De nuevo, Dani, con su tema. Usted dice que negar el bautismo a quien no está casado legalmente no está equivocado. Pero el bautismo es una ordenanza de Cristo para los nuevos creyentes que vienen en distintas condiciones y con distintos pecados y completamente ignorantes de la voluntad de Dios. Así todo, Cristo manda que los nuevos creyentes sean bautizados y recibidos en la iglesia. No dice que primero ordene sus vidas de sus pecados. Me parece que eso deberá ir sucediendo a medida que ese nuevo creyente vaya recibiendo las enseñanzas bíblicas, donde entenderá los cambios que debe hacer en su vida para estar en santidad y obediencia a la voluntad del Señor. Condicionar el bautismo al estado en el que un pecador llega con su vida a Cristo no me parece correcto, porque se le está impidiendo obedecer esta ordenanza del Señor que marca el inicio de su nueva vida en Cristo, ya que después vendrá a poner orden en su vida. Por favor, si estoy equivocada, le pido que me pueda explicar. Primero, mi querida hermana, la ordenanza del bautismo no es para los que dicen que creen, sino para los discípulos. Mateo 28 es muy claro. Id a las naciones y haced discípulos, seguidores del Maestro, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice que cada uno conforme fue llamado así se quede, es decir, no trate de revolver el pasado que no tiene solución. Pero lo que sí es cierto es que la ordenanza del bautismo es una expresión testimonial del nuevo nacimiento, donde las cosas viejas pasaron. Por tanto, cuando un creyente se convierte, deja su forma de vida anterior para vivir una vida nueva en Cristo. Hay cosas que irán sucediendo en el tiempo, no hay duda ninguna, pero hay otras, como regularizar el matrimonio, que no tiene razón alguna para esperar. No se bautizan convencidos, sino convertidos. El bautismo se establece, como dije antes, para discípulos que son los que siguen a Cristo en el camino. Ricardo Moreno, siendo Jesús la única opción de salvación, ¿y si un musulmán o budista nunca escuchó de Cristo, cómo se puede salvar? ¿Y cómo se salvaron los que nunca escucharon de Jesús antes que Él naciera en países lejanos a Israel? Discúlpeme si no formulo bien la pregunta. Mira, el hombre no se condena por no oír un determinado mensaje, sino por creer a Dios, como ocurrió con Abraham, que no oyó nada directamente de la obra de Cristo,
pero creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los hombres todos conocen acerca de Dios lo suficiente para que le adoren. Por tanto, se pierden por ser rebeldes a ese reconocimiento. No te olvides que el derecho de los hombres no es el de salvación, sino el del infierno por sus pecados. Ahora bien, Dios nos manda alcanzar a todos con el Evangelio de la gracia y esta es nuestra responsabilidad. Dejar lo que ocurra al resto de los hombres a los que no hemos podido llegar no es nuestro problema. Corresponde a Dios que en su soberanía sabe en justicia lo que debe hacer. Daniel Guzmán Ovares. Creo que esta pregunta ya le ha sido presentada. Sin embargo, es necesario para mí planteárselo. Recientemente un pastor reconocido en Latinoamérica, no importa su nombre, mencionó en relación con la salvación de las personas que no han escuchado el Evangelio, ya sea por estar alejados de la civilización o por no haber sido alcanzados por algún predicador del Evangelio, que Dios es bueno y que serán juzgados por su conocimiento de Dios, es decir, tienen esperanza de salvación. Creo, a la luz de lo que entiendo de la Biblia, que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, no por creer en Dios. Y que todos sin Cristo estamos en condición de separados de Dios. Romanos 3:23. Dios, en su soberanía, da a los hombres el conocimiento suficiente de Él, de modo que el apóstol Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en imágenes de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20-23. La salvación es de Dios y Él conoce a quienes son salvos. Pero los que se pierden están sin excusa delante de Dios. Por último, Daniel Guzmán Ovares, en relación con la presencia del Espíritu Santo con las personas, pregunto, según lo escrito en 1 de Samuel 16:13, ¿el Espíritu Santo siempre estuvo presente en David? Por eso es que en el Salmo 51:11 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu morando en el creyente es el distintivo del tiempo de la Iglesia, pero la presencia del Espíritu actuando en el creyente es propia de la dispensación anterior. Por eso David pide que no le retire la asistencia, la presencia, el contacto, la ayuda, el aliento, la conducción del Espíritu en su vida. Antonio Gavarri, mi pregunta es referente a la respuesta que usted dio a la pregunta de los católicos que creen en Jesús cuando muere. ¿Son salvos y van al cielo? Su respuesta fue que, aunque sigan asistiendo a su iglesia, si recibieron a Jesús como suficiente Salvador, son salvos. ¿Cómo puede ser salvo si sigue practicando la idolatría, acudiendo a la iglesia donde se le rinde culto a los santos, etcétera? Mira, tener un conocimiento individual de todos los que se llaman católicos es un error. No puedes conceptuar a todos igual, porque hay entre ellos quienes no creen en el mucho o en lo mucho o en la cantidad de dogma que tiene esa iglesia. Pero lo único cierto, conforme a la Biblia, es que quien cree en Cristo como su único Salvador es salvo, aunque viva en un entorno extraño a la doctrina bíblica. El Espíritu les va liberando luego de todas esas cosas, pero esto ocurre también en las iglesias evangélicas, rígidas, costumbristas, legalistas, en la que su Dios es la doctrina. Adoran la doctrina, pero no al Dios de la doctrina. Y tienen las costumbres y las tradiciones como ídolos que no se pueden mover. ¿Se pierden estos? Si han creído en Cristo, no.
cualquiera que crea en Cristo será salvo. Extranjeros y peregrinos, ¿hay diferencia entre arminianismo y wesleyanismo? Y si las hay, ¿cuáles serían? Mira, hablar de diferencias en conceptos denominacionales es un problema. Yo diría que el wesleyanismo es una forma rebajada del arminianismo, pero por favor, dejémonos de buscar diferencias y afirmémonos en lo que nos une. Ricardo Moreno, ¿qué acciones hacen que un cristiano gane una recompensa en el cielo? Ninguna acción. Las recompensas son por gracia. Dios las da a quienes, siendo sus esclavos comprados por precio, no tienen derecho a ellas. Lo que demanda para las recompensas es que edifiquemos con materiales celestiales y no humanos. Mis amigos, con esto llegamos a un nuevo programa de preguntas y respuestas. Os esperamos en el siguiente. Y mientras tanto pedimos al Señor que recibáis de Él, en su gracia, las mejores bendiciones y la provisión necesaria para vuestras vidas personales.